Siempre sospeché que mi madre ocultaba algo sobre su pasado. No era algo concreto, no había pruebas, no había fotos extrañas ni visitas sospechosas. Era una sensación, como cuando entras en una habitación y sabes que alguien acaba de irse, aunque no lo hayas visto. Mi madre nació en México, en un pequeño pueblo fronterizo con Texas. Nunca menciona el nombre. Si le preguntas, sonríe y cambia de tema. Dice que no vale la pena recordar polvo y calor. Pero hay cosas que no encajan. Nunca habla de su infancia, nunca menciona amigos, nunca cuenta historias divertidas de la escuela. Solo una frase que repetía cuando yo era niño, como si fuera un chiste privado. La familia de mi papá eran los políticos, la de mi mamá, los criminales, pero nunca supe quién era quién. Yo me reía, ella también, pero sus ojos no. Había algo en esa mirada, como si midiera cuánto podía decir y cuánto debía callar. Recuerdo una noche en particular. Yo tendría 12 o 13 años. Me desperté para ir al baño y la escuché hablando por teléfono en la cocina. No estaba hablando como siempre. No era su tono dulce, no era su voz tranquila. Era firme, directa, cortante. Hablaba en español rápido, pero no era el español que me enseñó. Era más crudo, más duro. Solo escuché una palabra clara, un nombre, R. Nada más. Cuando me vio en la puerta, colgó de inmediato. Me preguntó por qué estaba despierto. Nunca volvió a mencionar ese nombre. Años después, ya graduado, decidí hacer un viaje por carretera. Conducir siempre me ha gustado. El silencio del desierto tiene algo que limpia la mente. El horizonte plano, infinito, el cielo enorme. Arizona parece otro planeta cuando estás solo en medio de la nada. Iba rumbo a ver a un amigo. Hablaba por teléfono con mi madre. Estábamos discutiendo un partido de fútbol. Nada importante, risas normales, conversación común. Era una tarde calurosa. La carretera estaba casi vacía. Y entonces, los vi. 2 camionetas negras cruzadas bloqueando el paso. No estaban ahí por accidente. Frené. Antes de poder pensar, 3 hombres salieron de una de las camionetas. Armas largas, rostros cubiertos parcialmente, movimientos tranquilos, demasiado tranquilos. No gritaban, no corrían, caminaban como si todo estuviera decidido desde antes. Mi primer impulso fue acelerar y atravesarlos, pero vi la arma apuntando directo al parabrisas. Apagué el motor. Uno de ellos abrió mi puerta y me sacó sin violencia, pero con firmeza. Me apoyaron contra la camioneta. Me quitaron la billetera, el reloj, las llaves. Mi teléfono estaba en el portavasos y seguía en llamada. Mi madre aún estaba en la línea. Uno de los hombres lo tomó. Miró la pantalla. Iba a colgar. Lo vi. Su dedo estaba a milímetros, pero se detuvo. Se quedó quieto, escuchando. No entendía qué estaba pasando. Entonces llevó el teléfono al oído. Escuchó. Su postura cambió. No fue dramático, fue sutil, pero lo noté. Respondió en español. Su voz no era agresiva, era respetuosa. Dijo algo que no alcancé a entender. Luego, con total claridad, escuché que repitió un nombre. R. Mi estómago se heló. El mismo nombre, el único nombre que alguna vez escuché en la cocina aquella noche. El hombre miró a los otros. Habló rápido. No gritó, no discutió, solo habló. Los otros 2 bajaron ligeramente las armas. La tensión cambió. No desapareció, pero cambió. El hombre del teléfono hizo una pausa larga, como si escuchara instrucciones. Luego dijo algo más y colgó. Me devolvió el celular. Me devolvieron la billetera, el reloj, las llaves, todo, excepto el dinero en efectivo. Uno de ellos sonrió. No era una sonrisa burlona, era profesional, como un cajero terminando una transacción, y dijo en inglés con acento marcado, impuesto. Subieron a las camionetas, el mismo nombre, el único nombre que alguna vez escuché en la cocina aquella noche. El hombre miró a los otros, habló rápido, no gritó, no discutió, solo habló. Los otros 2 bajaron ligeramente las armas.
La tensión cambió. No desapareció, pero cambió. El hombre del teléfono hizo una pausa larga, como si escuchara instrucciones. Luego dijo algo más y colgó. Me devolvió el celular. Me devolvieron la billetera, el reloj, las llaves, todo, excepto el dinero en efectivo. Uno de ellos sonrió. No era una sonrisa burlona, era profesional, como un cajero terminando una transacción, y dijo en inglés con acento marcado, impuesto. Subieron a las camionetas, se fueron. Yo me quedé ahí, en medio del desierto de Arizona. Hombres armados escucharon la voz de mi madre, mencionaron un nombre que ella había ocultado durante años y decidieron que yo no era un problema, solo debía pagar impuesto. Eso no es suerte, eso es reconocimiento. Y lo peor no es lo que pasó, es lo que implica. Porque si esos vínculos existían, significa que nunca desaparecieron. Y si nunca desaparecieron, entonces todavía están ahí, esperando. Después de esa llamada, mi madre dejó de responder como antes. No me bloqueó, no desapareció, pero cada conversación se volvió superficial. Clima, trabajo, salud. Nunca más tocamos el tema del desierto. Nunca más mencioné el nombre. Pero empezó a pasar algo extraño. Pequeños detalles, cosas que por separado podrían parecer coincidencias. Juntas, no tanto. 2 semanas después del asalto, encontré un sobre en el buzón de mi apartamento, sin remitente, sin estampillas, solo mi nombre escrito a mano. No era la letra de mi madre, tampoco la mía. Lo abrí. Dentro había exactamente la cantidad de dinero que me habían quitado en efectivo, ni $1 más, ni uno menos. No había nota, no había explicación, solo el dinero. Lo primero que pensé fue que mi madre lo había enviado. La llamé, le pregunté directamente. Negó saber algo, pero no sonó sorprendida. Sonó molesta, como si yo estuviera cruzando una línea. «Te dije que solo los asusté», repitió. No insistí, pero esa noche no dormí, porque si ella no lo envió, entonces alguien más sabía exactamente cuánto me habían quitado. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué el nombre R en registros públicos de aquel pueblo fronterizo. Fue más difícil de lo que esperaba. El lugar prácticamente no aparece en mapas grandes. Encontré referencias a viejas disputas políticas, familias influyentes, apellidos repetidos y un nombre que aparecía en artículos antiguos de periódicos locales. No exactamente R, pero comenzaba con esa letra. Un hombre vinculado a cargos municipales en los 90s y también mencionado en investigaciones federales que nunca llegaron a nada. Corrupción, tráfico, desapariciones. El artículo era viejo, mal escaneado, pero había una fotografía borrosa, y algo en esa cara me resultó familiar, no porque lo hubiera visto antes, sino porque había visto esa expresión en mi madre, la misma mirada calculadora, la misma media sonrisa que no revela nada. Sentí un frío lento recorrerme la espalda. Y si la broma nunca fue una broma, la familia de mi papá eran los políticos, la de mi mamá los criminales. Y si hablaba literalmente, decidí confrontarla en persona. Conduje hasta su casa sin avisar. Cuando abrió la puerta, su expresión cambió apenas un segundo. Sorpresa, luego normalidad. Me invitó a pasar. Café, preguntas triviales, hasta que saqué el sobre con el dinero y lo puse sobre la mesa. No lo toqué, solo lo dejé ahí. Ella lo miró. No preguntó qué era, solo lo miró. ¿Quién es R? El silencio fue más largo que cualquier respuesta. No había miedo en su rostro, había cansancio. Suspiró, se levantó, fue hasta una gaveta antigua en la cocina. Sacó una caja metálica pequeña, la abrió. Dentro había fotografías viejas, recortes, un pasaporte mexicano antiguo y una foto donde ella aparecía mucho más joven, de pie junto a un hombre que reconocí de inmediato, el del periódico. «Es mi tío», dijo. Su voz ya no era suave, era directa. Nunca fue político oficialmente, pero decidía quién lo era. Sentí que el aire se volvió pesado. «¿Y criminal?», pregunté. Me miró fijo. «Eso depende de quién cuente la historia». Se sentó frente a mí y por primera vez en mi vida dejó de hablarme como si yo fuera un niño.
Crecí en un lugar donde las reglas eran diferentes, donde el poder no se veía, pero se sentía, donde la lealtad no era opcional. Hizo una pausa. Yo no elegí nada de eso, pero tampoco podía ignorarlo. Le pregunté si todavía estaba involucrada. Negó con la cabeza. No como crees. No como creo. Esa frase no me tranquilizó. Entonces, ¿qué pasó en el desierto? Me sostuvo la mirada. Te reconocieron el apellido. Eso me golpeó más fuerte que cualquier arma. ¿Mi apellido? El mío, corrigió. Entendí entonces. Yo había pasado por ahí no como un desconocido, sino como alguien identificado, clasificado, evaluado. No me robaron por necesidad. Me detuvieron por protocolo. ¿Y el dinero?, pregunté. Ella dudó. Por primera vez dudó. Hay cosas que no desaparecen del todo, dijo finalmente. Salí de su casa con más respuestas y más preguntas. Esa noche recibí un mensaje de número desconocido, sin texto, solo una ubicación, el mismo tramo de carretera en Arizona. Sentí un escalofrío inmediato. No respondí. No fui, pero al día siguiente el mensaje desapareció, como si nunca hubiera existido. Empecé a notar camionetas negras en lugares donde antes no estaban. Tal vez paranoia, tal vez no. Una tarde, estacionado frente a mi trabajo, vi a un hombre dentro de un vehículo observándome. No tenía arma visible, no hizo nada, solo me miró. Y luego se fue. No era amenaza, era recordatorio. Volví a llamar a mi madre. «Siguen ahí», le dije. Silencio. «No te van a hacer nada». «¿Cómo estás tan segura?» Otra pausa. «¿Por qué no eres tú el mensaje?» «No eres tú el mensaje». Entonces, ¿quién? ¿Ella? ¿Alguien más? Empecé a entender algo que me incomodaba profundamente. En ese mundo, si es que todavía existe, todo es señal, todo es símbolo. Detenerme en la carretera, devolverme el dinero, enviar la ubicación. No eran ataques, eran recordatorios de pertenencia. Un impuesto, una advertencia suave, una forma de decir, sabemos quién eres y sabemos de dónde vienes. Han pasado meses desde entonces. No ha habido más mensajes, no más sobres, no más camionetas visibles. Mi madre volvió a su tono cotidiano, a sus recetas, a sus comentarios sobre fútbol. Pero a veces, cuando cree que no la estoy mirando, veo en su rostro algo distinto. No miedo, no culpa, responsabilidad. Como si estuviera contando los años, como si midiera el tiempo, como si supiera que hay deudas que no se pagan con dinero. Y lo que más me inquieta no es que tenga vínculos con algo oscuro, es que quizá esos vínculos no son una amenaza, sino una red, una protección, una estructura invisible que me alcanzó en medio del desierto y decidió que yo no debía caer. Porque si eso es cierto, entonces toda mi vida ha estado rodeada por algo que nunca vi, algo que no pedí, algo que no elegí, pero que lleva mi apellido. A veces pienso en aquel hombre que tomó el teléfono, en cómo cambió su postura al escuchar la voz de mi madre. No fue miedo, fue reconocimiento, y el reconocimiento es más poderoso que el miedo, porque el miedo se enfrenta, el reconocimiento se respeta. Nunca supe exactamente qué dijo ella esa tarde. Nunca sabré qué significa realmente el nombre R, pero sé algo con absoluta certeza. En medio del desierto, rodeado de hombres armados, no fui un desconocido, fui parte de algo, y tal vez eso es lo que más debería asustarme. Esto pasó hace menos de un mes, y todavía hay noches en las que me despierto convencido de que escucho ese sonido otra vez. Soy hombre, tengo 17 años, estoy en el último año de secundaria y he vivido toda mi vida en Nevada. Si nunca has estado aquí, déjame decirte algo. El desierto tiene una forma muy particular de tragarse las cosas. No solo objetos, personas, sonidos, secretos. Aquí no hay mucho que hacer, o al menos eso pensamos siempre. Por eso empezamos a explorar. Urban Exploring, lugares abandonados, fábricas cerradas, túneles de servicio, centros comerciales muertos donde todavía suena música vieja por altavoces rotos. No lo hacíamos por vandalismo, no rompíamos nada, no robábamos nada. Era por la sensación, esa vibra,
la sensación de entrar a un lugar que el mundo olvidó. Y en nuestro grupo había alguien que siempre encontraba los lugares más raros: Charles. Charles era difícil de describir. No era el típico chico raro del salón. No vestía raro, no hablaba raro. Simplemente era silencioso, observador. Siempre parecía saber algo que los demás no. Nunca decía mucho, pero cuando hablaba, normalmente era para decir: encontré un lugar. Y siempre era un lugar que nadie conocía. Un día, hace unas 3 semanas, nos mandó una captura de pantalla a James y a mí. Era de una cuenta de Instagram casi vacía. Pocos seguidores, fotos borrosas, comentarios inquietantes. Nada verificado, nada oficial. La publicación mostraba una entrada oscura en medio de arena rojiza. La descripción decía: decenas de minas abandonadas en el Mojave si sabes dónde mirar. Eso fue todo. James respondió con un emoji de risa. Yo le pregunté a Charles cómo había encontrado eso. Me dijo que había estado hablando con la cuenta por mensaje directo, que el tipo le había dado coordenadas aproximadas. Nada exacto, solo una zona. Y para Charles eso era suficiente. El sábado siguiente salimos. Éramos 3, Charles, James y yo. Conduje mi Wrangler porque es prácticamente lo único que sobrevive a los caminos del desierto sin desarmarse. No teníamos dirección exacta, solo un pin en medio de la nada. 30 minutos después de salir de la carretera principal, el camino dejó de parecer un camino. Era más como una sugerencia de tierra comprimida entre rocas. No había señales, no había postes eléctricos, no había nada. Solo ligeramente un camino de tierra. James empezó a quejarse. «Esto es estúpido», dijo desde el asiento trasero. «Esa cuenta es un troll. Nos están haciendo perder el tiempo». Charles no respondió, solo miraba su mapa offline, ampliando y reduciendo la pantalla, como si buscara algo que solo él podía ver. Yo seguí conduciendo. 1 hora, 2 horas. El sol empezó a bajar y el desierto cambió de color. Pasó del beige al naranja quemado, luego a un tono rojizo más oscuro. Las sombras comenzaron a alargarse. Y entonces James dijo: «Esperen». Se inclinó hacia adelante. «Ahí, a la derecha». Al principio pensé que era solo otra formación rocosa, pero no lo era. Había líneas rectas, madera, una estructura. Nos acercamos lentamente. Era una entrada construida en la ladera de una pendiente, madera vieja sosteniendo un hueco oscuro. Parte de la entrada estaba colapsada, pero detrás se veía claramente un túnel. No era natural. Era una mina. Nos quedamos en silencio unos segundos. Porque no era solo que la hubiéramos encontrado, era dónde la habíamos encontrado. En medio de absolutamente nada. Apagué el motor. El silencio fue inmediato. No ese silencio normal de la ciudad. El silencio del desierto es diferente. Es pesado. Bajamos del vehículo. El aire estaba más frío de lo que esperaba. El viento casi no existía. La entrada parecía más pequeña desde afuera, pero el agujero detrás de las vigas se veía profundo. Charles no dijo nada. Sacó su teléfono. Abrió su mapa. Marcó el punto exacto, luego miró a James. «Te dije». James rodó los ojos. «Suerte». Pero incluso él sabía que no era solo suerte. Nos pusimos mascarillas. Charles había traído 3, por el polvo, dijo. Caminamos hacia la entrada. La madera crujía bajo nuestros pies. Parte del soporte estaba carcomido. La tierra alrededor tenía huellas antiguas, pero no recientes. Charles levantó una piedra del tamaño de su puño. La lanzó adentro. Escuchamos. 1, 2, 3 golpes metálicos. Y luego, silencio. Muy profundo. Demasiado profundo. Charles sonrió ligeramente. «Si nos caemos, estamos muertos». Intentó decirlo como broma, pero no sonó como broma. La pendiente descendía en un ángulo pronunciado, pero no era vertical. Podíamos bajar caminando con cuidado. La tierra estaba suelta. Pequeñas piedras rodaban bajo nuestros zapatos. Las paredes estaban reforzadas con vigas antiguas, sorprendentemente firmes. Mientras bajábamos, la temperatura descendía. El aire se volvía más denso.
y el sonido cambiaba. Cada paso hacía eco, cada respiración parecía amplificada. A mitad del descenso, miré hacia arriba. La entrada ya parecía más pequeña, más lejana. Seguimos bajando. 5 minutos, tal vez más. El tiempo se distorsiona bajo tierra. Finalmente, el túnel dejó de inclinarse, se niveló y se abrió en un espacio más amplio que se dividía en varios pasillos. Era exactamente como en las películas. Rieles oxidados medio enterrados, vigas cada pocos metros, polvo grueso cubriendo todo. El olor era rancio, viejo, como aire atrapado durante décadas. Empezamos a caminar por uno de los túneles. No hablábamos mucho, no había nada particularmente impresionante. Parecía que el lugar había sido limpiado hace años. No había herramientas valiosas, solo restos de madera y metal retorcido. Y entonces lo escuché. Un sonido, muy tenue. Me detuve. Pensé que lo había imaginado, pero Charles también se detuvo. James levantó la mano. Silencio. El sonido volvió. Arrastre, como metal raspando contra tierra. Lejano, pero real. James susurró: apaguen las luces. Todo quedó negro. Oscuridad absoluta. No esa oscuridad donde ves sombras. Oscuridad absoluta. Podía escuchar mi propia sangre en los oídos. El sonido volvió. Arrastre. Más claro ahora. Más cerca. No rápido. Lento. Deliberado. Algo estaba moviéndose y no sonaba pequeño. Nos quedamos ahí. 30 segundos. Tal vez más. El tiempo se distorsiona bajo tierra. 30 segundos más tarde, el sonido cesó, se disolvió. Y nuevamente, un silencio pesado. Y justo cuando pensé que tal vez se había ido, un golpe metálico resonó desde la oscuridad. Fuerte, violento, como si algo pesado hubiera sido soltado. Mi corazón dio un salto, y entonces ese grito. No era humano, pero tampoco era completamente animal. Era algo intermedio, algo roto, un alarido agudo que vibró en las paredes del túnel. Y en ese instante supe algo con total certeza. No estábamos solos ahí abajo. El grito no terminó de golpe. Se quebró, como si algo lo hubiera cortado a la mitad. Y luego, silencio. Pero no un silencio vacío, un silencio cargado, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Nos miramos, aunque en la oscuridad apenas distinguíamos siluetas. No hubo debate, no hubo qué fue eso, no hubo análisis racional. Corrimos. No recuerdo haber tomado la decisión, mi cuerpo lo hizo por mí. Encendimos las linternas y empezamos a correr por el túnel por el que habíamos venido. El eco de nuestros pasos rebotaba en las paredes, multiplicando el ruido. Cada respiración era un jadeo desesperado dentro de la mascarilla. Y detrás de nosotros, lo escuché. No el grito. Pasos. Irregulares. Rápidos. No eran arrastres ahora. Eran pisadas. Más de una. El pánico me golpeó tan fuerte que por un segundo sentí que iba a vomitar. ¡No miren atrás!, gritó James. Pero yo miré. Fue un error. La linterna iluminó polvo suspendido en el aire y algo más. Movimiento. No pude distinguir forma clara, solo una sombra que no coincidía con la geometría del túnel. Algo que se movía demasiado bajo o demasiado torcido. Mi cerebro no logró procesarlo. Seguí corriendo. El túnel empezó a inclinarse hacia arriba. La pendiente que habíamos bajado con cuidado ahora era una subida que parecía interminable. Charles iba primero, James detrás de él, yo último. Y entonces pasó. Mi pie golpeó algo, tal vez un riel oxidado, tal vez una piedra suelta. Caí. Mi linterna salió volando, mi cara golpeó tierra y sentí como uno de mis zapatos se desprendía.
El pánico absoluto es una cosa extraña. No piensas me lastimé, no piensas me torcí algo, solo piensas levántate. Me incorporé como pude, medio descalzo, sin saber dónde había quedado el zapato. Sentí algo afilado clavarse en la planta del pie, pero el dolor quedó ahogado por la adrenalina. Detrás de mí, los pasos seguían, más cerca. No corrían como nosotros, pero avanzaban, y eso era peor. Era como si supieran que no necesitaban apurarse. Charles y James ya estaban más arriba, casi alcanzando la luz tenue que empezaba a filtrarse desde la entrada. Yo apenas podía mantener el equilibrio. Subir esa pendiente con un pie descalzo fue lo más doloroso que he experimentado en mi vida. Astillas, rocas, madera rota. Cada paso era como pisar agujas. Grité, no sé si de dolor o de miedo. Y en un momento, mientras subía casi a 4 patas, escuché algo detrás de mí que me heló la sangre. Una respiración, no un jadeo humano, una exhalación profunda, cerca, demasiado cerca. Sentí, y esto lo recuerdo con absoluta claridad, que algo se detuvo justo al inicio de la pendiente, como si no quisiera salir, como si el límite fuera la luz. No miré, no podía, solo seguí subiendo. Cuando finalmente crucé el borde y salí al aire abierto, la luz del atardecer me golpeó los ojos como una explosión. El contraste fue brutal. James y Charles me agarraron de los brazos y prácticamente me arrastraron hacia el jeep. No miramos atrás, ni una vez. Arranqué el motor, pero no pude conducir. Mi pie estaba destrozado. Sangre, astillas incrustadas. James tomó el volante. Antes de que cerrara completamente la puerta, ya estaba acelerando. Las ruedas levantaron polvo mientras nos alejábamos. Yo miraba por el espejo lateral. La entrada de la mina se hacía más pequeña, oscura, vacía, pero tuve la sensación, irracional lo sé, de que algo nos estaba observando desde adentro. No nos siguieron, o al menos no los vimos. Condujimos en silencio hasta el hospital más cercano. El dolor empezó a sentirse de verdad cuando la adrenalina bajó. Me pusieron vacuna contra el tétanos. Me sacaron más astillas de las que puedo contar. No pude caminar bien durante días. Intentamos racionalizarlo. Un animal, dijo James. Tal vez alguien viviendo ahí, dije yo. Un vagabundo, sugirió Charles. Pero nada encajaba. Si alguien vivía ahí, ¿qué comía? No había agua, no había comida, no había nada. Y ese grito no sonaba como ninguna persona que haya escuchado jamás. 3 días después, cuando ya podía caminar casi normal, James confesó algo. Había perdido su billetera, probablemente cuando me ayudaba a subir al jeep. No lo dijo antes porque estaba en shock, pero ahora quería volver. Solo a la entrada. Nada de bajar otra vez. Dudé, pero necesitaba respuestas. Volvimos usando el pin que Charles había guardado. El camino parecía más corto esta vez, tal vez porque sabíamos a dónde íbamos. La entrada seguía ahí, silenciosa, intacta. El desierto parecía completamente normal. Buscamos alrededor. No había billetera. Pero entonces lo vi, a unos metros de la entrada. Mi zapato. Me acerqué lentamente. El mismo que había perdido, pero no estaba como lo dejé. Estaba destrozado, no rasgado por roca, no cortado por metal, mordido. Había marcas claras, curvas, simétricas, dientes, pedazos arrancados como si algo hubiera intentado comerlo. Me quedé paralizado. Sentí náuseas, porque si algo mordió mi zapato, eso significa que estuvo lo suficientemente cerca como para alcanzarme, lo suficientemente cerca como para alcanzarme, y decidió no hacerlo. Nos fuimos sin decir mucho. Charles intentó escribirle otra vez a la cuenta de Instagram. Nunca respondió. La cuenta desapareció una semana después. A veces intento convencerme de que fue un animal, que el eco distorsionó los sonidos, que el miedo exageró todo, pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Cuando estaba subiendo esa pendiente, sentí que algo se detuvo justo antes de la luz.
como si hubiera un límite, como si no pudiera cruzarlo. Y eso es lo único que me da un poco de consuelo, porque si hubiera podido, no estaría contando esta historia. Y hay algo más, algo que no le he contado ni a James ni a Charles. Cuando recogí mi zapato, por un segundo, sentí calor en la suela, como si no hubiera estado ahí todo el tiempo, como si lo hubieran dejado hace poco. Y eso significa que cuando nosotros nos acercamos ese día, algo más también estaba allí, esperando. Siempre he sido el tipo de hombre que prefiere una fogata a una piscina climatizada. Nunca me han gustado los hoteles de lujo, ni los itinerarios turísticos, ni los lugares llenos de gente. Para mí, descansar siempre significó desconectarme. Y desconectarse de verdad. Mi novia, Tiki, es igual. Llevábamos 6 meses juntos cuando decidimos que queríamos probar algo diferente. Ya habíamos acampado en bosques, en montañas, cerca de lagos, pero nunca en el desierto. El desierto tiene una reputación extraña. Mucha gente lo ve como un lugar muerto, vacío, sin vida. Pero ese vacío era precisamente lo que nos atraía. Y sobre todo, las estrellas. Leímos que había una zona legal para acampar, extremadamente remota, lejos de cualquier ciudad o contaminación lumínica. Decían que el cielo ahí parecía una cúpula infinita. Eso fue suficiente para convencernos. Empacamos el equipo un viernes temprano por la mañana. La última hora de viaje fue por un camino de tierra interminable. No vimos una sola casa, no vimos señales, no vimos nada que indicara presencia humana. Y eso nos encantó. Cuando llegamos, el lugar estaba completamente vacío. Ni un solo vehículo, ni una tienda, nada. Montamos nuestra tienda en un terreno plano, a unos metros de un viejo anillo de piedras para fogatas. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Esa primera noche fue perfecta. Encendimos fuego, abrimos unas cervezas y compartimos un poco de marihuana. Hablamos de cosas pequeñas, planes futuros, viajes, recuerdos. Luego nos acostamos sobre una manta mirando el cielo. Nunca había visto tantas estrellas. Era casi abrumador. La primera vez que escuchamos el sonido fue cerca de la medianoche. Un aullido largo, bajo, sostenido. Tiki levantó la cabeza. ¿Escuchaste eso? Asentí. Sonaba distante, no cercano. Dije que probablemente un coyote, y honestamente lo creía. El desierto está lleno de animales nocturnos, sonidos que uno no reconoce. Nos reímos y seguimos con lo nuestro. La segunda noche fue igual de tranquila, hasta que, casi a la misma hora, el sonido volvió. Más largo esta vez, más grave, más extraño. No parecía cambiar de tono como un aullido normal. Era casi lineal, artificial. Pero igual decidimos atribuirlo a la fauna. No queríamos arruinar la experiencia. No queríamos ser paranoicos. La tercera noche empezó como las anteriores. Cenamos algo simple, apagamos la fogata y nos metimos en la tienda. Recuerdo haber pensado lo increíble que era el silencio. En la ciudad siempre hay ruido. Un motor lejano, una sirena, un perro. Ahí no. Ahí el silencio es tan profundo que casi presiona los oídos. No sé qué hora era cuando me desperté. No fue un ruido fuerte. Fue algo sutil, como un cambio en el ambiente. Abrí los ojos. Oscuridad total dentro de la tienda. Escuché. Nada. Luego, un crujido leve, como una bota pisando tierra seca. Me quedé inmóvil. Otro paso. Lento, controlado. No sonaba como un animal corriendo. No sonaba como patas. Sonaba humano. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que Tiki podría escucharlo. Los pasos se acercaron. 1, 2, 3. Y luego se detuvieron, a pocos metros de la tienda. No rodearon el perímetro, no se movieron alrededor. Simplemente se detuvieron frente a nosotros, esperando. No desperté a Tiki de inmediato.
No sé por qué. Tal vez esperaba que se fuera. Tal vez quería estar seguro. Pasaron segundos o minutos. Es difícil medir el tiempo cuando estás paralizado. Entonces lo escuché. Un clic. Seco. Claro. Inconfundible. El sonido de un encendedor. Y entonces apareció una pequeña luz naranja, visible a través de la tela de la tienda, a la altura de la cintura, a unos metros. Alguien estaba ahí. Sostuvo la llama encendida durante varios segundos. No temblaba, no se movía de forma nerviosa. Era firme. Luego comenzó a moverla lentamente de un lado a otro, como si estuviera examinando la tienda, como si estuviera calculando. Sentí una presión en el pecho. Sabía que eso no era casualidad. Sabía que no era alguien perdido. La llama creció. No solo el pequeño fuego del encendedor. Se hizo más grande, como si hubiera encendido algo más. Un trapo, un palo, algo empapado de combustible. Y sin previo aviso, lo dejó caer. Escuché el golpe contra el suelo. Un segundo después, la base de la tienda comenzó a iluminarse. El calor llegó antes que el fuego visible. Una ola repentina. La tela empezó a arder con una rapidez aterradora. Ahí reaccioné. Sacudí a Tiki con fuerza. ¡Fuego! Ella abrió los ojos y entendió todo en un instante. No gritó, no entró en pánico. Se movió. Empujamos mochilas hacia la salida, arrancamos el cierre, salimos casi arrastrándonos. El fuego ya se estaba extendiendo por un lado de la tienda. Tiki tomó uno de los bidones de agua y lo vació sobre la base en llamas. Yo pisoteaba cualquier chispa que saltara al suelo seco. Si el fuego alcanzaba la vegetación alrededor, estaríamos acabados. El calor era intenso, el humo quemaba los ojos. Después de lo que parecieron minutos interminables, logramos apagarlo. Media tienda quedó destruida, la otra mitad inutilizable. El olor a tela quemada llenó el aire. Agarré la linterna, iluminé el perímetro. Nada. No había nadie, ni sombras moviéndose, ni siluetas alejándose, ni pasos. El desierto volvió a estar en silencio, pero ahora ese silencio no era hermoso, era hostil. Tiki comenzó a empacar lo que quedaba. No discutimos, no analizamos, solo sabíamos que no podíamos quedarnos, no ahí, no esa noche. Y mientras recogíamos todo, en la distancia, lo escuché otra vez. El mismo sonido de las noches anteriores, pero esta vez no era uno, eran varios. El primer grito fue el mismo que habíamos escuchado las noches anteriores. Largo, grave, sostenido. Pero esta vez no terminó. Se mantuvo, como si algo estuviera siendo desgarrado lentamente. Y entonces, otro comenzó, desde otro punto distinto, no cerca, pero tampoco tan lejos como antes. Tiki se quedó congelada, sosteniendo una mochila a medio cerrar. Nos miramos. No hizo falta decir nada. Había más de uno. El segundo grito tampoco terminó. Se superpuso con el primero, y luego apareció un tercero, más agudo, más errático, como si no todos produjeran el mismo sonido. Se me heló la sangre, porque no sonaban exactamente como animales, pero tampoco sonaban humanos. Era algo intermedio, algo que imitaba. Agarré el brazo de Tiki. Nos vamos, ahora. No corrimos de inmediato. El terreno era irregular y oscuro. Podíamos rompernos un tobillo. Caminamos rápido al principio, pero los sonidos continuaban y parecían coordinarse. No se acercaban directamente, se movían, como si se desplazaran en paralelo a nosotros, como si supieran hacia dónde íbamos. Y eso fue lo que realmente me hizo entrar en pánico, porque nosotros no sabíamos exactamente dónde estaba la camioneta. Estábamos adivinando. El desierto de noche no tiene referencias. No hay árboles altos, no hay edificios, no hay luces. Todo es una extensión uniforme de oscuridad. Después de unos minutos, empecé a dudar de la dirección. El suelo no se veía igual, el terreno parecía más irregular.
y los gritos seguían detrás de nosotros, constantes. A veces uno se detenía y otro comenzaba, como si se comunicaran. Sentí que algo nos estaba rodeando. No vi figuras claras, pero una vez, al girar la linterna rápidamente hacia la izquierda, creí ver movimiento bajo, rápido, a ras del suelo. No era alto, no era una silueta erguida, era más inclinado, como si lo que fuera se moviera encorvado. No volví a mirar. Apreté más fuerte la mano de Tiki. «No confíes en mí», le dije, aunque yo mismo no estaba seguro. Los gritos cambiaron de tono. Se volvieron más cortos, más repetitivos, y por un momento se escucharon más cerca. Eso fue suficiente. Empezamos a correr. No importaba el riesgo de caer, no importaba torcernos algo. Corrimos. La respiración se me volvió pesada. El aire del desierto es seco, raspa la garganta cuando inhalas rápido. El suelo crujía bajo nuestras botas, y detrás, los sonidos ya no eran solo gritos. Había pasos, múltiples, no sincronizados, pero definitivamente más de uno. No estaban a metros, pero tampoco estaban lejos. Y en algún punto, todos los gritos cesaron al mismo tiempo. Silencio total. Eso fue peor, porque el ruido al menos nos daba una referencia de distancia. El silencio significaba que no sabíamos dónde estaban. Seguimos corriendo, y entonces, por puro milagro, vi algo rectangular contra el horizonte. Oscuro, más oscuro que la noche. La camioneta. Nunca había sentido tanto alivio en mi vida. Llegamos casi tropezando. Abrí las puertas, tiramos las mochilas sin orden. No aseguré nada, solo quería encender el motor. Giré la llave. Por un segundo, nada. Ese segundo fue eterno. Pensé que la batería había muerto, pensé que todo había terminado ahí, pero el motor arrancó, y en ese instante escuché algo detrás del vehículo, un sonido rápido, como si algo se hubiera detenido abruptamente. No miré por el retrovisor, no quería ver nada. Encendí las luces altas. La tierra frente a nosotros se iluminó en un haz blanco. Aceleré. El camino de tierra era traicionero. Baches, curvas, pendientes invisibles. No podía ir demasiado rápido sin arriesgar volcar, pero tampoco quería ir lento. Los sonidos no nos siguieron por el camino, o al menos no los escuché por encima del motor. Después de lo que se sintió como una eternidad, alcanzamos la carretera principal. Luces de otros vehículos, civilización, movimiento humano normal. Ahí respiré de verdad. Tiki estaba en silencio, con los ojos fijos al frente. Intenté decir algo reconfortante. No me salió nada convincente. Llamamos a la policía más tarde para reportar que alguien había intentado incendiarnos. Nunca supimos si investigaron. Nunca volvimos. Pero lo que realmente me persigue no es solo el incendio, es el patrón. La primera noche, un grito. La segunda noche, el mismo. La tercera noche, pasos. Luego fuego. Luego múltiples gritos coordinados. No creo que fueran animales. Los coyotes no caminan con encendedores. Los pumas no coordinan sonidos desde distintos puntos. Y nadie prende fuego por accidente en medio de la nada. He pensado mucho en algo más. La persona que encendió la tienda no intentó apuñalarnos, no intentó dispararnos, no intentó entrar. Eligió fuego. El fuego obliga a salir. El fuego te empuja hacia afuera, hacia donde sea que estuvieran esos sonidos, y eso es lo que más me aterra. Tal vez el incendio no era el intento de matarnos, tal vez era el intento de sacarnos, de llevarnos hacia algo. Si yo no me hubiera despertado tan pronto, si el fuego hubiera tardado unos segundos más en reaccionar, si hubiéramos salido desorientados, tal vez no habríamos encontrado la camioneta, tal vez habríamos corrido en la dirección equivocada. Tal vez esos gritos no eran advertencias, tal vez eran señuelos. El desierto parece vacío, pero ahora sé algo que antes no entendía. Vacío no significa deshabitado, significa que no ves lo que te está mirando, y a veces eso es peor.